Ya estamos grabando, ahora sí, estamos en la sesión número 2 de hoja de cálculo aplicado. Estuvimos comentando hace un momentito sobre los conceptos y operaciones básicas, que fue el tema de la semana anterior. Aquí me gustaría comenzar preguntándoles a ustedes, a ver si ya revisaron este técnica, cuáles son las operaciones básicas en la hoja de cálculo. A ver, comenzamos con Edgar. Edgar, menciónanos por ahí qué operaciones básicas recuerdas que estuvimos revisando. Mande. De nuevo, ¿nos puedes comentar cuáles son las operaciones básicas de la hoja de cálculo que estuvimos comentando la semana anterior? Las características. Operaciones básicas. Ahí lo tienes Ah, en la pantalla, dice operaciones básicas. ok. ¿Has distraído mucho? No, es que no lo escuché bien. Es que tengo problemas de conexión ahorita. Igual en las clases pasadas me anduvo sacando. Ok, qué bueno que me comentas. Pero bueno, ya escuchaste bien. A ver, coméntanos operaciones básicas que recuerdes que vimos la semana pasada. ¿Cuál pues serían todo lo que se podía hacer? Por ejemplo, hay comandos con los que se pueden a realizar fórmulas así automáticamente. Todas las opciones que como seleccionar y así, ¿no? Serían esas. No sé, no te vamos a comprobar. Digo, si pusiste atención la semana pasada, vamos a ver. Si checas el material de estudio, también tener por ahí. Leonardo, hola Leonardo, bienvenido nuevamente. Sé que tuviste problemas la semana anterior de conexión, pero qué bueno que te veo por acá. A ver, tú ya revisaste el material de estudio, supongo, ya es una ojeada, ya curioseaste por allí. ¿Me puedes comentar cuáles son esas operaciones básicas consideradas en la hoja de cálculo, por favor? ¿Cómo fue la pregunta, profe? Es que no lo entendí muy bien. Repite la pregunta, por favor. Así está fácil. A ver, es una pregunta de exploración. ¿Cuáles son las operaciones básicas de la hoja de cálculo? Suma, resta y multiplicación. Como dijo, ¿Cómo? repita, por favor. Suma, resta y multiplicación. Suma, resta, multiplicación. Esas son de aritmética, de matemáticas, operaciones básicas. Pero en la hoja de cálculo no, eso creo que no es. A ver, Lisandro, si nos puedes, por favor, recordar a tus dos compañeritos cuáles son las operaciones básicas en la hoja de cálculo. Pues operaciones básicas ya quedó claro que no son sumas ni restas, nada de eso. Entonces, pues tiene que ver con lo que estuvimos viendo en la clase anterior, tiene que ver con crear un libro. Obviamente, creo que abrirlo también, guardarlo. Creo que también tiene que ver con mover las celdas o columnas, eh, y cerrar el libro, creo. Ok, muy bien. Las operaciones básicas en la hoja de cálculo, si ustedes revisen aquí, avanzamos, todo eso, es, aquí está, las operaciones básicas son crear un libro, abrir un libro, guardar un libro, compartir un libro y cerrar un libro. ¿Qué cosa es un libro? Hablando ya de la hoja de cálculo. ¿Qué es un libro? A mí se me hace que los voy a tener que poner a estudiar todas esas cosas. Chicos, muy Yo importante que estoy revisen. este, esperando que respondan, ya si ellos no Ajá. responden, ahora sí ya. Sí, qué casualidad, Lisandro. Por eso se dice levantar la manito. Ahí está la reacción de levantar la manito y pues, está la palabra. Pero necesito que todos descarguen su material de estudio. La semana pasada vimos dónde está. A ver, lo volvemos a recordar.
para los que no han descargado su guía, se van a ir a recursos de apoyo, documentos de texto, y aquí dice esto, antología, periodo número 1. Denle un clic allí, se descarga el dispositivo y ya lo tenemos listo. Y aquí está nuestro temario, nuestros periodos temáticos ya resumidos, ya curados, o justo como ustedes necesitan saber para poder pues, participar y hacer todo esto, primeras operaciones básicas, mire, hasta con pasos, para activos de pantalla, para que ustedes puedan hacerlo todo super fácil. ¿Sale? Entonces, chicos, por favor, hay que tener pues mucho cuidado con eso, porque justamente les agarra uno en curva con las preguntas y se queda así como que, "What? ¿Qué está diciendo el profe?" ¿Vale? Entonces, por favor, ténganlo pendiente. También recuerden ustedes, ahí están también en ese mismo esos de apoyo las diapositivas. O si no, revisen el contenido de las lecciones. Aquí para eso está la plataforma. Aquí pueden notar ustedes, aquí estaba la presentación que mostraron la semana anterior y ustedes pueden repasar todos esos conceptos fácilmente. ¿Sale? Así que por favor, chicos, ahí se los encargo bastante. Y bien, bueno, pues estamos viendo esta parte de las operaciones básicas. Eso es muy importante que tengamos en cuenta porque el día de hoy vamos a ver el tema captura y edición de tablas, vamos a hablar sobre ello. Se supone que en la asesoría yo vengo a aclarar las dudas y ustedes por cuenta propia ya debieron haber revisado este material de estudio y todas las dudas las traen el día de hoy. Y únicamente yo hago el resumen del tema para ir pues quedando todo esto claro. ¿Vale? No es que además se va a dar la clase y apenas hasta ese día me voy a enterar de qué tema es y de qué se trata. No, no, ustedes tienen que hacerlo porque así la modalidad es autoestudio. Yo solito entro, checo mi avance, reviso todo lo que tengo que conocer para que cuando llegue la asesoría, ya el maestro, bueno, pues entonces se dedique justamente a eso, a asesorar y que tengamos tiempo de hacer las actividades, porque justamente el día de hoy ya tenemos actividades para utilizar Excel. Así que chicos, por favor, yo necesito que se pongan a las pilas, que se pongan al día, leyendo el material de estudio, checando las diapositivas, para que ustedes puedan pues cumplir correctamente con todo eso. Y bueno, aquí también en esta presentación, justo aquí también, tenemos esos conceptos básicos de qué cosa es un libro. ¿Sí? Aquí viene qué cosa es un libro en Excel. ¿Qué cosa es un libro? Un libro se le conoce al archivo en Excel, ¿sí? Al archivo de hoja de cálculo se le conoce en Excel como libro. Y ese libro contiene hojas, y las hojas son las hojas de cálculo. Y bueno, en ellas vamos a trabajar, ¿sí? Y justamente el día de hoy vamos a ver ya nuestro primer tema de ya pues trabajando en la hoja de cálculo que se llama captura y edición de tablas. Y está ya el resumen de la presentación. Y aquí en nuestro material, en nuestra antología, tenemos también esta factura que es el uso de la hoja de cálculo. Aquí vamos a comenzar con la captura y edición de tablas. Así que también vamos a hacer nosotros ir estudiando esto, irlo practicando conforme viene aquí, para agarrar habilidades e ir haciendo bien los ejercicios. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ello. Aquí tenemos ya en nuestro contenido en la plataforma el tema de captura y edición de tablas. Y yo les pregunto aquí rápidamente a ustedes. ¿Han utilizado Excel anteriormente? Me parece que algunos sí. Quienes no lo hayan hecho, levanten la mano, por favor. Disculpe, ¿puede repetir la pregunta? Se escuchó Que medio si, cortado. que si han utilizado Excel anteriormente. Si es así, levanten la mano, por favor. Sí, sí, ya lo había utilizado, pero no algo tan complejo. Edgar, Leonardo, ¿y ustedes? Sí, yo igual ya lo he usado, pero pues tampoco cosas tan complejas, sino algo sencillo. Sí sé hacer tablas y todo eso, ¿no? Excelente, muy bien. ¿Y tú, Leonardo? No, yo no he usado eso. ¿No has Sí, usado Excel? no, es que Mm. no me piden los trabajos ahí. Ok, ok, bueno, pues ahí adelante sí, así que pon atención entonces.
Bien, lo primero que tenemos que tomar en cuenta cuando vamos a capturar y editar tablas es justamente qué cosa es una tabla. Porque si no entendemos el concepto de la tabla, pues a lo mejor estamos haciendo algo en Excel que no corresponde justamente a eso. Bueno, ¿qué cosa es una tabla? La tabla de datos. Cuando nosotros entramos en Excel, por ejemplo, vemos esta imagen que está por aquí, normalmente comenzamos a escribir así. Y recuerda que una hoja de cálculo está compuesta por columnas y filas. Las columnas son aquellas que tienen o identificador con las letras del abecedario. Por ejemplo, la columna A, la columna B, C, D, E. Y están también las filas, que son las que ponen de manera horizontal, que identificamos con los números, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5. Pues la intersección, recordemos, lo revisamos semana pasada, entre una columna y una fila se conoce como celda, ¿sí? En las celdas es donde escribimos los datos que necesitamos en el cálculo, ¿sí? Y bueno, estos datos se organizan en tablas. Las tablas de datos en Excel son la principal fuente de herramientas para hacer los cálculos, ¿sí? Estas tablas agrupan los datos organizados en columnas, ¿sí? Estas columnas generalmente corresponden a un campo, una variable, un tipo de datos específico que necesitamos registrar, ¿sí? Entonces, al tenerlos allí agrupados, seleccionados, organizados, ¿sí? Nosotros en tablas, es como podemos procesarlos para poder analizar después los datos correctamente, ¿sí? Entonces, eso es una tabla. La tabla es el objeto que contiene de manera organizada los datos. ¿Cómo los organiza? En columnas, ¿vale? Bien, ¿qué elementos debe tener? Que lo comentábamos, columnas, ¿sí? Y los registros que van a ser nuestras filas. Las columnas corresponden a los campos que debemos capturar y las filas son los registros. ¿Cuántos datos han estado capturando a lo largo de la tabla? ¿Vale? Ok. Ahora, ¿cómo creamos las tablas? Bueno, lo primero que tenemos que hacer, por ejemplo, cuando estemos ya en la hoja de cálculo, que en un momento más lo voy a mostrar, es bueno tener en cuenta cómo voy a organizar esa tabla. Dependiendo del tipo de datos o de lo que yo quiera registrar, tengo que planear esa tabla. ¿Cuántas columnas va a tener? Esas columnas, ¿cómo se van a llamar? ¿Qué tipo de datos necesito colocar para ir definiéndolos correctamente dentro de nuestra tabla? Una vez que tengamos todo eso listo, entonces comenzamos la captura del mismo. Aquí en Excel, por ejemplo, tenemos la opción de crear desde el principio la tabla o la podemos crear ya con los datos capturados, que lo vamos a ver en el ejemplo que voy a mostrar, ¿sí? Y bueno, de manera predeterminada, Excel nos va a poner un nombre a la tabla, por ejemplo, tabla 1, 2, 3, pero no podemos renombrarla. Esto es importante porque cuando le colocamos un nombre a la tabla, cuando hacemos las referencias de celdas o trabajamos, por ejemplo, con algunas funciones o algunas fórmulas, tenemos que referenciar en dónde se encuentran los datos. Y las tablas facilitan luego mucho esta parte, ¿vale? Ahora, otra cosa que vamos a ver que es importante dentro de la creación de las tablas es el formato a las celdas. Por formato vamos a entender dos cosas. Número uno, cambiar la apariencia del tabla, es decir, que se vea bonita, a lo mejor que tenga un color la celda de fondo, los bordes, los sombreados, el tipo de letra, etcétera, ¿no? Y también vamos a entenderlo como el tipo de dato que carga la celda. Por ejemplo, ¿qué tipo de datos podemos colocar en una celda? Los datos de fecha, por ejemplo, de moneda, de número, porcentaje, hora y también el texto, entre otros más. Entonces, es muy importante tenerlo porque luego escribimos fórmulas o funciones con tipos de datos y esto nos marca un error porque no son los correctos. Entonces, es muy importante tomarlo en cuenta al momento de que estemos haciendo esta cosa. ¿Vale? También, una vez que tenemos los datos organizados en una tabla, podemos filtrarlos y ordenarlos. ¿En qué consiste esto? Bueno, el ordenado es que nosotros podemos colocar, por ejemplo, de manera ascendente o descendente, para facilitar pues, su búsqueda, su captura o simplemente su consulta, ¿no?
Y el filtrado nos permite encontrar datos rápidamente dentro de la tabla. Podemos tener una tabla enorme de muchos registros y a lo mejor nos piden ciertos datos en específico. Entonces, con un filtrado, yo puedo encontrar datos más rápidos, ¿sí? Al seleccionar únicamente una palabra, por ejemplo, un tipo de dato en específico, y esto sí, rápidamente la tabla lo que hace es que busca los otros registros y únicamente me está mostrando los que yo necesito. ¿Bien? Y bien. Con esto creo que llegamos al final del resumen de lo que es el tema. Vamos a ver ahora justamente nuestro ejemplo. ¿Sí? Les voy a dejar de compartir en este momento esta pantalla y voy a compartirles a ustedes la de Excel. ¿Vale? Entonces, vámonos acá justamente y fíjense que vamos a trabajar en un archivito. Ah, pues ahí lo estábamos mostrando hace un momentito. Déjenme colocarlo nuevamente. A ver, vamos a compartir nuevamente la pantalla, o la pantalla mejor. Y fíjense que hace un momentito, aquí estamos mostrando nuestra pantalla. Aquí abajo dice, realiza el siguiente ejercicio. Y se descarga el archivo de Excel formatos. Aquí lo pueden descargar directamente. Y sigue las instrucciones que hay en él. Guarda los cambios en el archivo y consérvalo. Porque esto lo van a entrar para realizar los ejercicios prácticos más adelante. Y después, cuando se los indique, lo van a subir al plataforma. Pero esto lo van a hacer en un momento más. Primero vamos a ver nuestro ejemplo, que es justamente lo que voy a hacer en ese formato. ¿Sí? Bien. Ya que aquí ya tengo nuestro ejemplo, es el mismo que tiene en el archivo formatos, y tenemos este primer ejercicio en la hoja a la que le puse el nombre inventario. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear una tabla que se va a llamar producto y va a tener estas columnas: código, artículo, entradas, salidas, stock, precio y estado. Ustedes van a capturar al menos 20 registros en la tabla. Van a aplicar un formato para cambiar la apariencia de la tabla con estas especificaciones y estas que están acá también. Después vamos a aplicar nuevamente el formato a las celdas, pero para establecer los tipos de datos que debemos ver. Y finalmente vamos a crear nuestra tabla. Ok, yo me voy a colocar para este ejemplo, para que lo veamos a la misma altura, aquí, para que no tapemos nada visual que nos distraiga. Entonces nos dice que vamos a poner que código, artículo, entrada, salida, ok. Entonces, como les hace un momentito, fíjense muy bien, tenemos las columnas que van de la A, entonces hasta, bueno, un montón, ¿no? Y las filas que corren de esta manera. Yo voy a colocarle aquí, por ejemplo, y el primer campo que voy a llamar a seguitar se va a llamar código. Luego dice que tengo que dar artículo. Y luego tenemos, pues más decía, entradas, salidas, stock. Ok. Entradas, salidas, stock y precio y estado. Ok, muy bien, ya lo tengo aquí. Ya tengo esos. ¿Qué son estas cositas? Son el nombre que le voy a dar a mis columnas donde van a estar organizados mis datos. Porque aquí voy a colocar un código de artículo, el nombre de un artículo, las entradas, las salidas, el stock, el precio y el estado. ¿Sale? Vamos a crear un inventario para una tienda. Puede ser una papelería, una tienda de abarrotes, una tienda de artículos deportivos, ¿sí? Para un negocio que tiene un inventario, que maneja ventas de productos. ¿Ok? Entonces vamos aquí, por ejemplo, a ir haciendo esta partecita. Y lo que voy a hacer a continuación es de una vez, antes de darle el formato, vamos a colocar los registros. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, yo voy a colocar, por ejemplo, 20 registros, que ya los tengo por acá, de otro ejercicio que vamos a hacer, ¿sí? Voy a colocar esto así, lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí. Ya tengo mis 20 registros, aquí están. Voy a precio, listo, aquí están sus precios, ya está. Y esto lo vamos a dejar tantito en blanco de momento. Y en aquí en código, pues vamos a crear un código de artículo. Vamos a poner, por ejemplo, A001, por ejemplo. Y acá vamos a poner A002, A003. Ya me entendieron, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer a continuación es llenarlos.
selecciono esto y automáticamente se me dice que hay una secuencia. Y miren, yo lo voy arrastrando y me va rellenando el resto. Como ven, son 20 artículos. Aquí están nuestros 20 artículos. ¿Sale? Ya tenemos nuestros códigos, artículos y tenemos datos aleatorios para entradas, salidas, stock y el precio de los mismos. De momento esto lo vamos a dejar totalmente en blanco. ¿Ok? Aquí ya cumplimos con esta primera parte y la captura de los 20 registros. ¿Hasta aquí, jóvenes, tienen alguna pregunta o alguna duda? Ninguna. Edgar, Leonardo, ¿no? No, Ok. ninguna. Ok, recuerden que está grabado el ejercicio y más adelante lo pueden revisar en la plataforma si hay que después alguna duda o cuando estén replicando su ejercicio práctico, ¿vale? Bien, volvamos al ejercicio. Entonces, ya tenemos capturado. Vamos a la continuación, que es, bueno, aplicar el formato de la tabla. Vamos a cambiar su apariencia, ¿ok? Pero antes, lo que voy a hacer es lo siguiente. ¿Cómo lo podemos cambiar? Yo selecciono primero el rango de la celda cuando está mi tabla. Y ojo, cuando yo le voy a dar formato como tabla, pues básicamente me da algunos estilos que yo puedo utilizar. Yo aquí voy a elegir el que más me guste, por ejemplo, el que yo quiera, por ejemplo, pongamos este, y nos aparece este cuadrito que nos dice crear la tabla. Ojo, como estoy dando, ¿por qué aparece esto? Porque estoy dando el formato como tabla. Entonces, como aún no ha sido creado, me dice, ¿dónde está tu tabla que vas a crear? Y me coloca el rango de esa celda. Hay que dejar marcado esto de en encabezados, porque entonces va a tomar que la primera fila son los encabezados, son las columnas y hay que mostrárselo. Así puedo crear una tabla rápidamente y darle un formato al mismo tiempo. ¿Sí? La otra manera que yo voy a hacerlo, por ejemplo, es, puedo darle el formato primero que yo quiero. Sí, le pongo, por ejemplo, aquí de manera manual, que tenga bordes, por ejemplo, miren, aquí tocan los bordes. Voy a poner un sombreado en las tablas, por ejemplo, en color amarillo, para que se vea bastante brillante. Y listo, ya tengo, por ejemplo, como que mi formatito, ¿no? Así muy, muy rápidamente. ¿Sí? Esa pudiera ser una y después lo convierto a tabla. ¿Cómo lo puedo convertir? Bueno, oprimo control T en el teclado o bien me voy a insertar tabla y vengo a insertar tabla y me va a pedir, bueno, pues ponerle un nombre y todo. Es posible que también te cambie la apariencia del mismo cuando lo transformemos, ¿sí? Y vas a hacer los cambios y, por ejemplo, vamos a hacerlo de esa manera. Yo ya aquí todos estos cambios y yo me voy a seleccionar todo esto. Ah, porque, por ejemplo, ¿qué pasa si yo nomás lo dejo así como esto? Esta es mi tabla, me dicen muchos chicos. Le dicen mi tabla, profe, aquí está. Y sí, se ve como una tabla, parece una tabla, bien, es una tabla. Pero ¿qué va a pasar cuando yo haga referencias, cuando yo quiera calcular algo? Esta tabla no va a aparecer con nombres, son solamente las referencias a las celdas, ¿sí? Y por ejemplo, si yo quiero agregar más artículos aquí, por ejemplo, 10 artículos más, eh, ¿cómo se llama? Hay que agregarlos manualmente y después aplicar ese formato. Por ejemplo, de aquí quiero colocar, no sé, el artículo A021, ¿sí? Aquí tiene que ir colocándolos todos. Y si yo ya tengo, por ejemplo, algún cálculo con alguna fórmula, solo va a llegar hasta donde lo tengo. Y ya los que yo agregue después, ya no van a aparecer en ese rango, en esas fórmulas, las referencias, y entonces habría que, pues, reescribir las fórmulas o actualizarlas. Entonces, las tablas nos ahorran mucho ese problema, porque al detectar que es una tabla, automáticamente cuando tú metes a registros, las fórmulas se van recalculando o ajustando de manera automática. Entonces, esa es la recomendación y la diferencia de usar una tabla y de no usarla. Si yo, por ejemplo, le control C, crear la tabla, le digo que sí, en encabezados, pum, y listo, automáticamente me pone, miran, rápidamente me pone un formato ahí. Yo puedo cambiar aquí después, sin problema. ¿Ok? Ya lo tengo. Fíjate que aquí donde yo selecciono todo esto, me aparece un nombre, gente se llama diseño de la tabla, y viene el nombre de la tabla. Porque favor me pone tabla 1, yo le voy a cambiar este nombre y le voy a poner
producto, así como dice en las instrucciones, ¿sí? Que se va a llamar productos, bueno, con la S, productos, y le doy un enter, y con eso ya mi tabla tiene el nombre y se va a llamar productos, ¿sí? Ya los tenemos disponibles acá. Ahora, ¿qué nos falta de hacer aquí? Ya hicimos la tabla de productos, ya le pusimos las columnas, ya tenemos los 20 registros. Hay que hacer esta parte, darle, cambiar la apariencia. Bueno, ya lo hice con el formato rápido que me dio automáticamente, pero dice que los encabezados de las columnas y los campos y negritas con alineación centrada. Entonces, selecciono esto, le doy aquí arriba que estén centrados y los pongo en negritas. Ya está. Y luego que cambie el tipo de datos, porque dice que código, artículo y estado deben ser de tipo texto. Entonces selecciono esto, bien, selecciono todo esto de aquí, y como entro al formato de las celdas seleccionados, le doy clic derecho y me voy a la opción que dice formato de celdas. ¿Ok? Y aquí cuando dice número, encontramos los tipos de datos, aquí dice texto. ¿Sí? Aquí está. ¿Qué va a pasar con el tipo texto? Reconoce tanto letras, o sea, letras y números. ¿Sí? Entonces vamos a dejarlo tal cual. Aceptar. Luego también este artículo va a ser de tipo texto. ¿Sí? El derecho, formato de celdas, y le ponemos que esto va a ser tipo texto. Ahora, dice que también estado va a ser tipo texto, aunque no tengo nada escrito, de una vez lo establezco como tipo texto. Listo. Ya está. Luego nos dice que el número sin decimal, es decir, un número natural, que no es moneda, entradas, salidas y stop. Ok, entonces selecciono estos, así también, y derecho, formato de celdas, y le pongo número. Sin decimales. Ojo, aquí le quito que no sea decimales. Un número cualquiera. Aceptar. Vamos a alinearlos para que salgan más bonitos. Ándale. Y este, el de precio, es el tipo moneda. ¿Ok? Entonces aquí le cambiamos la celda, moneda, ya está moneda, el símbolo de pesos y dos decimales. Perfecto. Ya está. Y ya tenemos nuestra tabla. Así de rapidito, así crear. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Está difícil. Pues no es difícil, lo que tienes que, creo que se le llama tedioso, o sea que es un proceso largo. ¿Por qué? Porque un proceso largo. Por eso muy rápido. Bueno, usted, pues sí, yo lo mismo pensé con lo de la página web. Lo ves a simple vista y dices, no, programar, poner coma, punto, diagonal. Pero lo fácil aquí es que al grabar la llamada, ya después puedes repetirla otra vez, porque fue lo que yo hice con la página web. Ujú, ujú. Volví a ver la grabación y fue, me fui guiando como lo iba haciendo usted. Y lo mismo puedo hacer ahorita, entonces Sí, no claro. fue difícil. Esa es la idea de dejar la grabación para que repiten ustedes el ejercicio y no se les pase absolutamente nada. ¿Ok? Pues vean, ya hicimos esta primera parte, ya tenemos nuestra tabla. Creo que se ve bonita, creo que se ve bien. Ahora ya tenemos esto. Si alguien tiene alguna pregunta, es el momento de hacerlo. A ver, compañerito, ¿no pueden quién está Este, aquí? donde Ah, ese código se le puede poner código de barra. Es que no sé, tengo entendido que sí se puede. sí, sí se puede, claro, lo puedes poner como código de barra, y automáticamente lo tienes en tu lector. Aquí porque esta actividad está pensada para que hagamos un ejercicio más adelante, yo te recomiendo que al momento manejes así. Te pongas, por ejemplo, a lo mejor puede ser de todos números o puede ser letra y número. Yo me puse letra y número, ¿sí? Yo también puedo poner el número. Si optan por ponerlo con puros números, entonces este tipo de dato será de tipo número, ¿vale? Es únicamente porque luego cuando pongamos algunas fórmulas, algunas funciones, para hacer referencia a esta tabla, vamos a utilizar este campo, que es el de código, para recuperar datos como el artículo, el precio y todo lo demás. ¿Sí? Entonces, por eso lo utilizamos de esa manera. Algo que se me estaba pasando, por ejemplo, es que cuando damos formato como tabla, en automático, vean ustedes, colocan los filtros. ¿Sí? Entonces, por ejemplo,
y yo doy aquí al filtrado, si yo selecciono, por ejemplo, solamente este artículo y le voy a aceptar, vean, oculta el resto de las tablas y solo me deja este que yo seleccioné, ¿vale? Aquí mismo lo puedo dejar y listo. Otra manera que yo puedo, por ejemplo, tener esto ordenado, por ejemplo, quiero ordenar los que tengan de mayor entrada a menor entrada. Por ejemplo, aquí yo puedo decir en el filtro, dice ordenar de menor a mayor o de mayor a menor. Puedo decir este, de mayor a menor, y automáticamente reacomoda todo. Miren, lista primero que tiene mayor entrada a menor entrada. Pero esa parte de ordenar y filtrar la podemos dar justamente aquí con la tabla. Estamos ordenando los datos en la tabla con base, por ejemplo, en este caso, a que tiene mayor cantidad de entradas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esos cambios los puedo deshacer, únicamente le doy control Z y vuelvo a mi estado original. O, por ejemplo, quiero ordenarlos de el precio menor al precio mayor, y de menor a mayor. Tenemos ahora ordenada la tabla de esta manera, del precio más bajo al precio más alto, ¿vale? Entonces, como ven, aquí podemos aplicar ya los filtros y el ordenamiento de la tabla. ¿Listo? Por ejemplo, los artículos son ordenados alfabéticamente, que ustedes se dan cuenta, así los capturé, si los hice. Pero si hubieran estado, por ejemplo, revueltos, o sea, en esta parte, únicamente lo que hago es seleccionarlos aquí, le voy aquí a la pestaña inicio donde dice ordenar y filtrar, y le digo ordenar a la sucesión de mayor o bien un orden personalizado. Aparecerá una pantalla como esta, donde voy a agregar, por ejemplo, de la primera parte, voy a ordenarlo por artículo, ¿sí? De el valor de la celda, el criterio ascendente de la A a la Z, lo que queda ordenado alfabéticamente. Por ejemplo, si yo lo pongo al revés, de la Z a la A, va a colocar primero los que comiencen con la letra T, en este caso acá, hasta el final, porque la T es lo último que tengo. Vamos a ver, voy a aceptar, y vean, ya lo cambió. Ahora es descendente. Ordenó el código del 20 hacia abajo y colocó primero teclado y el último es batería. ¿Se lo vieron? Lo cambió todo. ¿Sí? Igual puedes hacer los cambios con control Z y de esta manera tenemos ya cubierta esta parte que voy a eliminar este ratito. Para subir la tabla. Aquí está. Y ya tenemos esta primera tabla creada. ¿Preguntas hasta acá, muchachos? Edgar, Leonardo. Ninguno. ¿Todo No, bien? profe. Perfecto. Sí. Ok, ojo, no es el único ejercicio. También tenemos que hacer algo similar con la siguiente hoja que viene aquí dentro de nuestro archivo, que se llama cliente. Y nos pide ahora lo siguiente, dice, crea una tabla con el nombre clientes, que tenga las siguientes columnas: número de cliente, RFC, nombre de domicilio, fecha de edad, fecha de alta. Captura al menos 20 registros en la tabla, ¿sí? Aplica un formato, ya saben, lo mismo, y cambia los datos de las celdas a quedar combustible. ¿Ok? Es básicamente lo mismo, así que vamos a hacerlo aquí también. Les colocamos ahorita número de cliente, RFC, bueno, número de cliente, RFC, nombre, domicilio, sexo, edad, fecha, alta. Listo, ya los tenemos. Vamos a separar un poquito de esos para irlos viendo un poquito mejor. Aquí está ya, ¿sale? Ahora, si ustedes recuerdan, ¿qué paso siguiente que tenemos que hacer entonces a continuación? Vamos a capturar los datos, ¿no? Yo ya tengo por acá de otro archivo, ¿sí? Donde tengo esto, y por ejemplo aquí tengo unos, los voy a copiar, pero me faltan algunos datos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto voy a pegar nomás los valores, ahí está ya, pegado con
Aquí tengo ya algunos datos. Por ejemplo, me faltan estos de fecha de alta y todo lo demás y el número de cliente. Vamos a hacer un número de cliente, vamos a ponerle la letra C, de cliente 001, ¿sí? Y ponemos acá C 002, C 003. Comenzamos a hacer lo mismo, ¿no? Para hacer un relleno. Ahí están. Aquí nos falta el cliente, pero vamos a agregar. Y por ejemplo, en la fecha, yo comienzo a colocar una fecha y automáticamente vean este cambio. Cuando yo lo pongo en un formato de fecha, me lo va a poner de esa manera. Por ejemplo, hoy es 11 de septiembre. Vamos a poner aquí, por ejemplo, 11/09/24, por ejemplo. Y miren, ya me lo puso automáticamente en forma de fecha. ¿Qué pasa si yo quiero rellenar? Me va a dar una secuencia ascendente. Miren, hasta el 21 de septiembre. Si yo quiero permanecer en la misma fecha, lo que puedo es copiarla, ¿sí? Listo, ¿sí? Entonces se va a dar cuenta de eso y entonces me va a rellenar todo por aquí. ¿Sale? Y ya tenemos relleno todos con la fecha, ¿sale? Ustedes van a poner diferentes fechas, ¿sí? Por ejemplo, aquí vamos a ponerle diferentes fechas mejor. Este es el 9 de septiembre. Vamos a ponerle 9 de agosto. ¿Cuánto es el 12 de agosto? No sé. Se entró el 25 de agosto. Y es entre a lo mejor, no sé, el 30 de agosto. Y es el 31 de agosto. Este igual 31 de agosto. ¿Vale? Y aquí ya entramos en el 31 de septiembre. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, es el 31 de septiembre. Es el día 2. El 3. El 5. El 5 también. Ya es el 7. El 9. El 10. También el 10. El 10 también. Y ya es el 11, ¿no? Hoy. No sé. El 11 igual. Ok, nos falta uno aquí. Vamos a ponerle C20. Vamos a inventar aquí unos datos para poder hacerlo. No sé. Chamacos, un nombre. Inventes un nombre rapidito. Manuel, Manuel Díaz o Aarón Díaz. Manuel Díaz. Ok, vamos a ponerle aquí, por ejemplo, Manuel Díaz. Vamos a poner. Vamos a poner que es del 90, 0, 10, RT, K, por ejemplo. ¿Y dónde vive? Juan Aldama, 527, Colonia Centro, ¿sí? Y obviamente masculino, y tiene ¿cuántos años? ¿Nació en el 90? 34 años. 80. No, tiene 34 y le dimos ya el día de hoy. ¿Vale? Ahí ya capturamos los datos. Listo. Ahí, ya los tenemos. Ahora, ¿qué sigue? Si pusieron atención, si leyeron material tuyo, ¿qué sigue a continuación?
¿cómo puedo crear la tabla? A ver, les escucho, ayúdenme a hacerlo. Conforme a lo que vimos, ¿cómo creo la tabla? Díganme. Pues más o menos ahí entendiendo, se supone que ya seleccionó de esquina a esquina. Ahora tiene que buscar antes de eso se puede buscar el formato de la tabla que usted quiere. Ok, puedo abrir formato como tabla y automáticamente me la va a crear. Ok, ¿qué otra Si la manera puedo quiere, hacer? ¿De qué otra manera puedo hacer la tabla? mm, déjeme recuerdo momentos de clase. Ver los demás, por ejemplo, Edgar, Leonardo. A ver, ahí las cosas en el chat, había un poquito de ruido, tío. A ver, ¿cómo creamos la tabla? Ya nos dijo Lisandro que puede ser aquí que nos van a dar formato como tabla, excelente, y ya te la va a crear. ¿Qué otra opción tenemos? ¿Cómo fue lo que vimos hace ratito? ¿Cómo fue que creamos la de acá? Yo les mostré las formas de cómo hacerla. A ver si pusimos atención. ¿Cómo creamos la tabla? Edgar, Leonardo, ¿cómo la creamos? ¿Cómo fue la pregunta? Porque es que no, es que me cuesta mucho escucharlo. Como dijo, yo pregunté cómo creamos la tabla. O sea, ya Lisandro nos comentó de lo que yo presenté acá, el ejemplo guiado, cómo hacemos una tabla y dar formato como tabla. Bien, esta es una opción para crear también una tabla y darle formato al mismo tiempo. Ahora, esa es una manera. ¿Cuál es la otra forma de crear una tabla? Edgar, Leonardo, por favor, díganme. Me imagino que pusieron atención, que tomaron nota, qué sé yo, o vieron el material de estudio, así que necesito que me digan cómo creamos una tabla, además de lo que ya estoy Lisandro. Y si no me acuerdo, yo nomás me Mm, acordaba de la formato como tabla. ok, sí, quiero pensar que sí tengo que acordar de eso. Ok, sí, no pasa nada. A ver, Leonardo, ¿te acuerdas? Ya para irnos, ya para terminar la cuestión. Nada. Ok. Hay que poner más atención para la siguiente, jóvenes a los. Yo se los pido que pongan atención. Ok, la otra manera es que voy a insertar tabla o bien control T tabla. Y nos da esto, nos pide todos los datos, nos selecciona todo el rango de celdas y dejamos, hay que dejarlo palomeado, la tabla tiene encabezados, ¿sale? Le damos a aceptar y nos crea la tabla, ¿sale? Nos da el nombre de la tabla propuesto, de propiedades tabla 2, pero aquí nos pide que la llamemos como clientes, pues le cambiamos el nombre, clientes, damos en enter, listo, ya tenemos la tabla como clientes. Si no me gusta el diseño de la tabla, aquí lo puedo modificar. Por ejemplo, vamos a ponerle este y le pongo sus bordes si no los tiene y coloco el encabezado, los encabezados centrados como me los pide y los pongo en negrita.
A continuación, me pide que yo cambie los tipos de datos, primero el cliente, RFC, nombre, ¿sí? Y domicilio, los vamos a dejar, por ejemplo, como texto. Ustedes, aquí, mucho ojo, por favor, con esa parte, como texto. ¿Sale? Pero, por ejemplo, estos serán diferentes. A ver, vamos a cambiarlos. 001, 002, 003. Y los vamos a cambiar a número, porque si nos pide que sea número, ¿cierto? No tiene problema, lo cambiamos como número, formato de celda, de tipo número, sin decimales. Aceptar y los ponemos aquí. ¿Qué nos dice? Convertir en número, copiamos el formato, número puso, hay que hacerlo así. Si nos damos puros A, y estos, por ejemplo, los vamos a borrar todos mejor, pues hacemos todos los cambios. 001, 002, automáticamente nos pone el número, veanlo, para atrás. Rellenamos, ahora sí, y por ejemplo, esta va a ser de tipo número sin decimales. Ahí está ya, ahora sí ya está bien. Es RFC, nombre y domicilio si van en modelo. Ah, y también sexo como texto. Formato de celdas, le ponemos texto. Listo. Edad también va como número sin decimal. Está. Aceptar y fecha va en formato fecha. Ojo con este, en formato de celdas, en el tipo de fecha tenemos diferentes formas. Si vamos seleccionando un día, aquí dice cómo se va mostrando. En este caso, por ejemplo, vamos a poner una fecha un poquito corta. ¿Sí? Vamos a ver cómo se ve una fecha corta. O la podemos nosotros definir. ¿Qué les parece así? Con esto. ¿Bien? O si gustan, vamos a ponerlo en este, así. Así está. Listo. Y lo centramos. Centramos también aquí. Y ya tenemos lista también nuestra tabla. Ok, jóvenes, y hasta aquí vamos a llegar con el ejemplo guiado. Recuerden ustedes, tienen que hacer lo mismo con este archivo. ¿Qué tienen que hacer? Descargarlo aquí en formato, se va a descargar automáticamente. O también lo pueden descargar en la parte de los recursos de apoyo. Se van a buscar recursos de apoyo. Van a encontrar que dice ejercicios prácticos. Y aquí van a encontrar el archivo del set de formatos para que ustedes puedan trabajar en sus ejercicios. Entonces, chicos, les encargo mucho, descarguen sus materiales de estudios, que hagan sus ejercicios y que si más adelante ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda con el mismo, me pueden escribir a través del chat, en la plataforma, en el correo electrónico, o bien vean la grabación. Si aún así, pues, si después de ver la grabación persiste la duda, contáctenme para que lo podamos hacer bien. Es súper importante que tengan este ejercicio creado, porque en la siguiente semana vamos a crear a partir de ese el resto de la actividad. Y no vamos a perder tiempo de que es que no lo hice, profe, no lo tengo listo. ¿Sí? Vamos a ver las cosas también con seriedad, vamos a aplicarnos y vamos a cumplir con la capacitación. Para la próxima semana tiene que ser el ejercicio creado. Yo tengo mis dos tablas. Está súper sencillito. Yo tengo mis dos tablas. Porque si no, no voy a poder trabajar la siguiente sesión. La siguiente sesión nada más explico lo que tienen que hacer y los voy a dejar trabajando aquí en su archivo en Excel. Y si no lo tienen listo, van a perder tiempo. Porque por favor, jóvenes, es importante que lo tengan esto ya creado para la próxima clase. ¿Quedó entrado? ¿Quedó claro? Sí, Sí. ¿Bien? Muy bien. Entonces, chicos, pues no hay dudas. Aquí terminamos la reunión del día de hoy.
Bacán, sigo la grabación. Deseo que tengan un excelente día, un buen resto de semana y recuerden cumplir con todas sus demás actividades escolares, ingresen a sus asesorías para que los profesores vean que ahí están. ¿Qué pasó, Leonardo? Y luego voy contigo, Lisandro. Ah, perdón, profe, es que me llamaron de mi otra escuela, y me sacó de la reunión. No te preocupes, se quedó la grabación, no pasa nada. Yo ya dije clase y ya tomé la asistencia también. Se repite. Gracias, profe. Vale, ¿qué pasó, Lisandro? ¿Dudas? Quería preguntar que si cuándo termina el semestre o cuándo es temporada de examen. Eso ya creo que se los mandaron por correo, pero el examen los exámenes comienzan la última semana de septiembre, del 30 de septiembre al 4 de octubre. Así que estamos a 2 semanas del examen. Hay que ponerse pilas, ¿sale? Ah, eso quería saber, entonces me quedan 2 semanas. Así que no lo dejes pasar, entra a las asesorías, ponte al día, haz tus tareas, súbelas y si tienes dudas, contacta a tus profesores. La misma indicación va para ustedes dos, Edgar y Leonardo, ¿eh? Por favor, échenle muchas ganas, ¿sale? Estamos para ayudarles. Cuídense mucho, que tengan buen día. Nos vemos. Bye. Buen día. Buen día, profe. Y punto.